Reciban un cordial saludo de parte de la empresa Damen Ingeniería de Presas y sean bienvenidos a este nuevo tutorial. Vamos a hablar sobre el tránsito de avenidas en vasos o también conocido como la laminación de embalses. El tránsito de avenidas en vasos o la laminación de embalses estudia cómo un hidrograma de entrada, flujo de agua que llega a un embalse o vaso de almacenamiento y se transforma en un hidrograma de salida, flujo que sale por el vertedero o las estructuras de descarga que pueden ser un desagüe de fondo o una obra de toma, logrando de esta manera amortiguar el caudal máximo y retrasar su aparición. Este cálculo es crucial para diseñar las obras de control de inundaciones y dimensionar los aliviaderos, conociendo, para este caso, la evolución de los niveles de agua y la capacidad necesaria. Métodos de cálculo. Diversos autores clasifican los métodos de solución para el tránsito de avenidas en vasos de acuerdo con sus bases teóricas. La diferencia es que en los métodos hidrológicos el sistema de flujo superficial está en función del tiempo, mientras que en los modelos hidráulicos el sistema de flujo superficial está en función tanto del tiempo como del espacio. En la figura 1.1 vemos la clasificación de estos dos métodos, tanto hidrológicos como hidráulicos. En los métodos hidrológicos vemos la aplicación de la ecuación de continuidad que se aplica a lo que son los embalses o vasos de almacenamiento y conocemos métodos de cálculo como por ejemplo el método de Puls modificado o el método de la piscina nivelada, y en el caso de canales podemos aplicar el método de Muskingum. Ya en los métodos hidráulicos se utiliza la ecuación de continuidad y la ecuación de impulso y cantidad de movimiento para resolver las ecuaciones de Saint-Venant. Aplicación de programas. Entre los programas con los cuales se puede realizar el tránsito de avenidas en vasos, podemos mencionar el programa ECHMS, donde se utilizan métodos hidrológicos como Puls modificado, la piscina nivelada, Muskingum, entre otros. Tenemos el programa ECRAS, que se aplica el método hidráulico para resolver las ecuaciones de Saint-Venant. En el programa IBER, de igual manera, se aplica las ecuaciones de Saint-Venant para poder realizar el tránsito de avenidas. Finalmente tenemos el programa WMS, donde no solamente utiliza un único método, sino que se puede, mediante una interfaz, permitir la aplicación de diversos métodos, tanto modelos hidrológicos e hidráulicos, para el cálculo del tránsito de avenidas. Veamos un ejemplo de laminación. Para poder nosotros llevar a cabo este cálculo necesitamos información de la curva de almacenamiento del embalse o la batimetría del embalse. En función de una gráfica podemos apreciar aquí esa curva donde tenemos las elevaciones respectivas en función del volumen almacenado en hectómetros cúbicos. Por otro lado, necesitamos también lo que es el hidrograma de crecida máxima, este hidrograma de entrada, donde podemos apreciar que en nuestra gráfica el caudal máximo supera los 600 metros cúbicos por segundo. También necesitamos disponer de la información de las estructuras de salida, que puede ser el aliviadero, el desagüe de fondo o una obra de toma, donde tenemos la curva de descarga y podemos apreciar que la cota donde se ubica la cresta del aliviadero se encuentra o ronda la elevación 599.40 y que el caudal máximo que se vierte por el aliviadero es aproximadamente 600 metros cúbicos por segundo. En el caso del desagüe de fondo, esta estructura se ubica en la cota 530 aproximadamente, y que el caudal que se puede desalojar por la estructura supera los 150 metros cúbicos por segundo. Entonces nosotros no
contamos con esta información de las curvas de descarga, necesitamos la información del diseño de las estructuras, como puede ser en el caso del aliviadero, el coeficiente de descarga o la longitud del aliviadero, ¿no? En el caso del desagüe de fondo, si va a ser un canal o si va a ser una tubería, lo que es el coeficiente de descarga y también la rugosidad del material con el cual se va a construir esta estructura, ¿no? Además, se plantea en nuestro ejemplo el ingreso de una segunda crecida de mayor magnitud, donde el caudal supera los 600 metros cúbicos por segundo, alcanzando o superando los 900 metros cúbicos por segundo. Entonces, en el caso del ingreso de un segundo caudal de crecida, se plantea hacer un manipuleo de lo que son las compuertas del desagüe de fondo, donde una serie de intervalos de tiempo se pretende desalojar los siguientes caudales, ¿no? Entre las 0 y las 5 horas, un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Entre las 5 horas y 30 horas, un caudal de 30 metros cúbicos por segundo. Entre las 10 y las 15 horas, un caudal de 50 metros cúbicos por segundo. Y así sucesivamente podemos nosotros hacer este manipuleo con la intención de ver si es que podemos amortiguar el ingreso de esta segunda crecida máxima. Para ello, entonces, vamos a plantear una serie de hipótesis. En la hipótesis número 1 vamos a ver lo que es si nosotros hacemos que el desagüe de fondo se mantenga cerrado. En ese caso, con la información que disponemos, cuánto va a ser el caudal máximo que se vierte por el aliviadero al aplicar el cálculo del tránsito de avenidas. En la segunda hipótesis vamos a considerar que el desagüe de fondo se encuentra totalmente abierto. En ese caso vamos a tener el caudal que sale por el desagüe de fondo y el caudal que también sale por el aliviadero. En la hipótesis número 3 vamos a ver o vamos a considerar el desagüe de fondo cerrado y vamos a tomar en cuenta el segundo hidrograma previsto que es mayor a la primera crecida, y vamos a ver el comportamiento del aliviadero, cuánto es el caudal máximo que se vierte. Ya en la hipótesis número 4 vamos a considerar el mismo hidrograma previsto de la segunda crecida, pero en este caso vamos a hacer una serie de maniobras en la salida del desagüe de fondo con el fin de controlar este caudal y ver los resultados que obtenemos al aplicarlo. Bien, entonces vamos a aplicar la hipótesis número 1 considerando el desagüe de fondo cerrado y utilizando el programa HMS. Vamos entonces a realizar el ejemplo de laminación en la hipótesis número 1. Vamos a darle un nombre, hipótesis 01, desagüe de fondo cerrado. Adicionamos los componentes que va a ser la cuenca, lo que va a ser el río, el embalse, el hidrograma de entrada, y los datos del hidrograma de entrada los tenemos en nuestra hoja en Excel. Para el ejemplo 1, entonces, configuramos el paso del tiempo, 30 minutos. Y aquí configuramos también el tiempo, inicio-fin.
e introducimos los datos, ¿no? Aquí tenemos el hidrograma de entrada, copiamos y lo pegamos. Entonces ahí tenemos la gráfica de nuestro hidrograma de entrada. Ahora vamos a introducir la curva de almacenamiento y la curva del aliviadero. Los datos lo tenemos en nuestra hoja en Excel. Curva, altura, volumen, lo copiamos y lo pegamos. Guardamos y podemos observar la gráfica de la curva de almacenamiento del embalse. Introducimos la curva del aliviadero. Curva, descarga, aliviadero. Copiamos nuestros datos y lo pegamos y ahí está. Guardamos y observamos la gráfica de la curva de descarga del aliviadero. Configuramos en nuestro modelo río en aguas abajo el embalse, el método de cálculo mediante caudales que ingresan, en este caso el hidrograma de entrada, ¿no? Y para observar resultados el hidrograma de entrada. En el embalse, el método voy a seleccionar mediante estructuras de salida, mediante elevación volumen, tengo la curva de almacenamiento, la elevación 599.30, la elevación inicial para el cálculo, y voy a adicionar el aliviadero, ¿no? Si quiero adicionar el desagüe de fondo, entonces tendría que colocar 1 en esta parte o dejarle 0 si no quiero el funcionamiento o ver, ¿no? Entonces, como estamos adicionando el aliviadero, se nos adiciona en esta parte y yo puedo introducir ya sea el tipo de aliviadero y me piden los datos, ¿no? Elevación, longitud del aliviadero, el coeficiente de descarga, ¿no? Y si voy a introducir compuertas, ¿no? En el aliviadero también. Como nosotros tenemos definido ya nuestro aliviadero mediante la curva de descarga, selecciono entonces, ¿no? La curva de descarga del aliviadero. Entonces con eso ya tenemos definido también las características de cómo va a ser el modelo embalse. Nos falta ahora el modelo meteorológico. Vamos a adicionarlo. Vamos a dejar con el mismo nombre. Y aquí, como no estamos haciendo cálculo de crecidas máximas, configuramos. Y ya está. Ahora el componente, control de especificaciones. Creamos, dejamos por defecto el mismo nombre y configuramos. El cálculo va a ser el 01 en esta fecha que inicia a las 0 horas, termina el 2 de enero a las 22:30 horas, intervalos de 30 minutos. Guardamos, ahora hacemos correr el modelo, vamos al cómputo, simulación, next, finish, run, ya está. Ahora vamos a observar los resultados. Vamos en esta parte y tenemos en la simulación, en la parte del embalse, la gráfica del hidrograma de entrada y el hidrograma de salida. ¿Cuántos son los valores picos y en qué tiempo se producen las máximas crecidas? Tenemos aquí en formato de tabla
donde nos dice hidrograma de entrada, inflow 630 metros cúbicos por segundo y se produce a las 6 horas del 1 de enero, y el hidrograma de salida pico 281.4 se produce el 1 de enero a las 10:30 horas. El volumen de superalmacenamiento 218.891.5 miles de metros cúbicos, y la elevación en la presa para la descarga máxima de 600.5 metros, ¿no? Entonces ahora estos resultados que hemos obtenido nosotros podemos verificarlos de la siguiente manera. El ejemplo de laminación que estamos realizando, toda la información ustedes lo pueden observar en este sitio web, que les voy a compartir el link aquí abajo de este video, donde se muestra toda la información, todos los datos con los cuales estamos trabajando, ¿no? Tanto que hemos introducido en nuestro modelo para el cálculo en el programa HMS, ¿no? La diferencia es que, bueno, aquí se está utilizando el método de Pulse modificado, y los resultados son los siguientes. En la hipótesis 1 tenemos la gráfica de lo que es el hidrograma de entrada de color rojo, el hidrograma de salida, la línea de color azul, y lo que es el volumen de superalmacenamiento. Entonces, en la hipótesis 1, desagüe de fondo cerrado, nos dice efectivamente el caudal de entrada, 630 metros cúbicos segundos, se produce a las 6 horas, y el caudal, que en este caso sale únicamente por el aliviadero, en su totalidad es de 282 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y se produce a las 10:30 horas. Tenemos la elevación 600.47 y el volumen de superalmacenamiento 218.908. Observemos el caudal entonces 282 metros cúbicos por segundo, y nosotros estamos obteniendo un caudal de, aquí observamos, 281.4, ¿no? 281.4, la elevación 600.5 y el volumen de superalmacenamiento 218.891, ¿no? Entonces son aproximados los resultados que estamos obteniendo del ejemplo que tenemos en internet, ¿no? Desde dónde se ha sacado la información. Bien, entonces eso sería en el ejemplo del tránsito de avenidas, considerando el desagüe de fondo cerrado. En el siguiente video tutorial, entonces vamos a considerar la hipótesis número 2, desagüe de fondo totalmente abierto, y vamos a observar los resultados que obtengamos con nuestra gráfica que tenemos o que estamos observando. Bien, gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial.